En una tarde lluviosa, Sofía, una exitosa galerista de arte, se encuentra con Álvaro, su exnovio, en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Ambos se habían separado abruptamente 5 años atrás, dejando una relación inconclusa. Álvaro ahora es un periodista de renombre, y aunque parece haber superado su historia, hay algo en la mirada de Sofía que le recuerda los sentimientos del pasado. El encuentro es incómodo al principio, pero pronto se ven envueltos en una conversación nostálgica. Ambos fingen que sus vidas están en orden, pero en su interior saben que algo sigue sin resolverse. Álvaro, a pesar de haber viajado por el mundo y cubierto historias importantes, nunca ha podido olvidar el amor que sintió por Sofía. La conversación se torna más íntima cuando empiezan a recordar los momentos felices que compartieron. Sofía, aunque trata de mostrarse indiferente, no puede evitar sentir una chispa de emoción. La tensión entre ellos es palpable, y aunque intentan mantener la compostura, ambos saben que el pasado no ha quedado atrás. A medida que la charla avanza, Sofía menciona de manera casual que está comprometida con Hugo, un prominente empresario que parece ser el hombre perfecto. Álvaro sonríe, pero sus ojos delatan una mezcla de sorpresa y decepción. Hugo es conocido en los círculos de negocios por su ambición y éxito, pero Álvaro siempre lo ha visto como una amenaza. El reencuentro comienza a despertar dudas en ambos, y lo que parecía ser una conversación inocente se convierte en el preludio de algo más profundo. Sofía se despide de Álvaro con un abrazo incómodo, pero ambos sienten que este encuentro es solo el comienzo de algo más. Mientras camina hacia su coche, Sofía no puede dejar de pensar en lo que Álvaro significó para ella. Esa noche, en la cena con Hugo, su mente sigue viajando a aquel café, preguntándose si su vida perfecta realmente lo es. Álvaro, por su parte, vuelve a su apartamento sintiendo un vacío, recordando todo lo que dejó atrás cuando decidió irse de su vida. Ambos se van a casa con un torbellino de emociones. Mientras Sofía trata de recomponer su vida y mantenerse fiel a su compromiso con Hugo, Álvaro se pregunta si debe volver a entrar en la vida de Sofía. Ninguno de los dos está preparado para las complicaciones que vendrán. Sofía siempre había creído que su vida con Hugo era todo lo que había deseado. Un hombre atractivo, exitoso y adorado por todos. Sin embargo, el encuentro con Álvaro ha desenterrado dudas que ella pensaba enterradas. Durante la cena, Hugo le habla sobre sus planes de expansión en el mundo de los negocios, pero Sofía está distraída, pensando lo que podría haber sido si Álvaro no hubiera partido. Álvaro, por su parte, se encuentra con viejos amigos en un bar, donde todos celebran su regreso a la ciudad. Sin embargo, su mente sigue en otro lugar. Él trata de disimular su inquietud, pero sabe que reencontrarse con Sofía ha removido sentimientos que creía haber superado. Sus amigos notan que algo le preocupa, pero Álvaro decide no compartirlo aún. Esa misma noche, Sofía y Hugo asisten a una gala benéfica, donde se encuentran con algunas de las figuras más influyentes de la ciudad. Sofía, siempre acostumbrada a ser la mujer que todos admiran, se siente fuera de lugar, como si estuviera interpretando un papel en una obra que ya no la representa. Hugo, ajeno a sus pensamientos, sigue conversando animadamente con sus colegas, pero Sofía no puede evitar preguntarse si su relación está basada en algo más que la comodidad. Mientras tanto, Álvaro se queda en su apartamento, mirando las luces de la ciudad desde su ventana. Su teléfono suena y es un mensaje de Sofía, algo inesperado. Ella le agradece por el café y menciona que fue bueno verlo. Álvaro se queda mirando la pantalla, preguntándose si debería responder o simplemente dejarlo pasar. Finalmente, decide escribir una respuesta breve, pero cargada de significado: también fue bueno verte. Sofía recibe el mensaje mientras está en la gala, y su corazón da un vuelco. Hugo la mira y sonríe, sin tener idea de lo que está pasando por la mente de su prometida. La relación de Sofía con Hugo, que antes parecía sólida como una roca, comienza a mostrar grietas que ella no sabe cómo reparar. Los días pasan, y Sofía no puede dejar de pensar en Álvaro. Sus recuerdos juntos son más vívidos que nunca, y cada vez que está con Hugo, se siente más distante. Su trabajo en la galería de arte ya no le brinda la misma satisfacción que antes, y sus amistades parecen superficiales en comparación con lo que siente cuando piensa en Álvaro. Mientras tanto, Hugo está inmerso en su mundo de negocios, preparando una importante fusión que lo hará aún más poderoso. Álvaro, por su parte, ha comenzado a trabajar en un reportaje sobre la corrupción en la ciudad, un tema delicado que ha estado investigando durante años. Sin embargo, cada vez que se sienta a escribir, sus pensamientos vuelven a Sofía. Decide tomar la iniciativa y la invita a cenar. Sofía acepta, aunque con cierta culpa, sabiendo que no le ha dicho nada a Hugo. La cena se convierte en un viaje al pasado. Hablan de lo que ha sido de sus vidas, de sus logros, pero también de sus fracasos.
Álvaro no puede evitar preguntarle por su relación con Hugo, y Sofía, en un momento de vulnerabilidad, admite que no está segura de lo que siente. Se da cuenta de que su amor por Hugo ha cambiado, que ya no es lo que solía ser. Álvaro la mira intensamente, y Sofía siente que el tiempo ha retrocedido. Es como si nunca se hubieran separado. Después de la cena, caminan por las calles iluminadas de la ciudad. Hay una tensión entre ellos que ninguno de los dos puede negar. Álvaro se detiene y toma la mano de Sofía, mirándola a los ojos. ¿Qué estamos haciendo?, pregunta ella, sin saber si está preparada para lo que está por venir. Álvaro no responde, solo la besa, y en ese momento, todo lo que Sofía había intentado reprimir sale a la superficie. El beso no solo despierta emociones en Sofía, sino también una tormenta de confusión. Ella se separa de Álvaro, diciéndole que necesita tiempo para pensar. Álvaro la deja ir, sabiendo que ha encendido una chispa que será difícil de apagar. Ambos regresan a casa sabiendo que este no es el final, sino el comienzo de algo mucho más complicado. Sofía se había mantenido ocupada los últimos días. Desde el incidente con Álvaro en la tienda, había intentado enfocarse en su trabajo, pero los recuerdos del encuentro no dejaban de rondarle la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la intensidad de su mirada, la forma en que sus manos se rozaron y, sobre todo, el incómodo cosquilleo que le generaba el conflicto interno. Sabía que no debería estar pensando en él, pero algo en Álvaro la atraía de una forma que no podía explicar. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el parque, vio a lo lejos una figura familiar. Álvaro estaba sentado en un banco, con una expresión pensativa. Sin pensarlo dos veces, Sofía se acercó. «No esperaba verte aquí», dijo ella con una sonrisa nerviosa. Álvaro levantó la mirada, sorprendido por su aparición. «Sofía, tampoco yo. Este es mi lugar de escape cuando necesito pensar», respondió él, claramente complacido por verla. El silencio se apoderó de ellos por unos momentos. Ambos sabían que el último encuentro había dejado cosas sin resolver, pero ninguno estaba seguro de cómo empezar esa conversación. Sofía se sentó a su lado, observando los árboles mecerse con el viento, mientras su mente intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Sobre lo que pasó en la tienda», comenzó, pero Álvaro la interrumpió con una leve risa. «No tienes que explicarte. Fue un impulso y yo no debería haberlo permitido». Sofía, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo así. «No, no es solo eso. Es complicado», dijo con un suspiro, finalmente enfrentando el dilema en su corazón. Álvaro la miró con interés, sus ojos buscando algo en los de ella. «Sé que estás comprometida, y no tengo intención de interferir. Pero no puedo negar lo que siento, Sofía. Cada vez que te veo, algo en mí cambia». Sus palabras, llenas de sinceridad, sorprendieron a Sofía, que se sintió dividida entre el amor que siempre había sentido por Hugo y la nueva emoción que Álvaro le hacía experimentar. La conversación continuó hasta que el sol comenzó a ocultarse. El dilema era claro para ambos, pero no sabían cómo proceder. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Sofía no podía evitar preguntarse si este encuentro con Álvaro no era más que el comienzo de algo mucho más complicado de lo que podía manejar. El regreso a casa tras el encuentro con Álvaro dejó a Sofía inmersa en una mezcla de emociones. Sabía que sus sentimientos por Hugo eran profundos, pero la atracción hacia Álvaro había despertado algo en ella que no podía ignorar. Sentada en su cama esa noche, miraba el anillo de compromiso en su dedo, símbolo de una promesa que comenzaba a sentirse confusa. Se preguntaba si lo que sentía por Álvaro era real o solo una distracción en un momento de inseguridad. Los días siguientes fueron difíciles. Hugo, ajeno a los pensamientos que atormentaban a Sofía, seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. La amaba profundamente, pero estaba tan concentrado en su trabajo que no notaba la inquietud que había comenzado a crecer en su prometida. Por las noches, Sofía se encontraba perdida en sus pensamientos, pensando lo que Álvaro le había dicho en el parque. Una tarde, mientras Hugo estaba en una reunión de trabajo, Sofía decidió salir a caminar para despejar su mente. De alguna manera, sus pasos la llevaron de nuevo al parque donde había visto a Álvaro. No esperaba encontrarlo allí de nuevo, pero algo en su corazón la llevó a ese lugar. Y como si el destino estuviera jugando con ella, allí estaba él, sentado en el mismo banco, con la misma mirada pensativa que la había atraído la primera vez. Álvaro la vio acercarse y su rostro se iluminó con una sonrisa suave, pero cargada de emoción contenida. «Sofía, no esperaba verte aquí otra vez», dijo, poniéndose de pie para saludarla. Ella respondió con una sonrisa nerviosa, sin saber qué decir. El silencio entre ellos era casi tangible, lleno de palabras no dichas y sentimientos reprimidos.
Álvaro la miraba con una mezcla de esperanza y duda, preguntándose si este encuentro era una señal de algo más profundo. Sin decir más, Sofía se sentó a su lado, y juntos observaron el atardecer en silencio, dejando que las emociones hablaran por ellos. Las dudas y los deseos se mezclaban en su corazón, mientras el peso de lo que estaba por venir comenzaba a hacerse cada vez más palpable. Los días siguientes fueron una verdadera tormenta emocional para Sofía. Cada vez que intentaba concentrarse en su vida con Hugo, los recuerdos de Álvaro y la intensidad de sus conversaciones invadían su mente. Su compromiso, que antes parecía sólido, ahora empezaba a desmoronarse bajo el peso de sus nuevas emociones. Hugo, siempre tan ocupado, no notaba el cambio, lo que solo empeoraba la confusión de Sofía. Una mañana, mientras desayunaba con Hugo, Sofía intentó sacar el tema de sus dudas, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. No sabía cómo decirle que estaba cuestionando todo. Sentía que hablar de Álvaro lo cambiaría todo para siempre, y no estaba preparada para enfrentar esa realidad. Hugo, concentrado en su teléfono y en los correos de trabajo, no advirtió la angustia de Sofía. Esa tarde, Sofía decidió volver a ver a Álvaro. Sabía que no podía evitarlo más. Quería aclarar lo que sentía, entender si lo que había entre ellos era una simple atracción pasajera o algo más profundo. Llegó al parque con el corazón latiendo con fuerza, y para su sorpresa, allí estaba él, esperándola una vez más. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió una conexión inmediata, como si el destino hubiera decidido jugar una broma cruel. Sentada junto a él, Sofía finalmente encontró las palabras que tanto había ensayado en su mente. «No puedo seguir así», dijo, rompiendo el silencio que los envolvía. «Estoy comprometida, pero tú has despertado algo en mí que pensé que estaba seguro. No sé qué hacer». Álvaro la escuchaba en silencio, sus ojos reflejando la misma tormenta interna que la consumía a ella. Sabía que estaba siendo egoísta al permitir que este encuentro continuara, pero algo en él no podía dejarla ir. El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones no resueltas. Sofía sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba mientras las dudas la carcomían. Debía seguir con su vida con Hugo o arriesgarlo todo por la incertidumbre que representaba Álvaro. Sofía sabía que no podía seguir evitando la confrontación. Necesitaba tomar una decisión, pero cualquier elección parecía implicar una pérdida. No quería hacerle daño a Hugo, pero tampoco podía ignorar lo que sentía por Álvaro. Pasó los días intentando encontrar claridad, pero solo encontraba más confusión. ¿Cómo podía amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Era eso siquiera posible? Una tarde, después de una conversación especialmente tensa con Hugo sobre su futuro juntos, Sofía tomó la decisión de hablar con él. No podía seguir viviendo con esta mentira, por mucho que quisiera evitar el dolor. Esa noche, después de cenar, se sentaron juntos en el sofá, y Sofía respiró hondo antes de comenzar. «Hugo, hay algo de lo que necesito hablarte», dijo con la voz temblorosa. «No he sido completamente honesta contigo en estos últimos días». He estado confundida. He conocido a alguien, y aunque no ha pasado nada físico entre nosotros, no puedo ignorar lo que siento. Las palabras salieron de su boca con dificultad, cada una de ellas parecía una herida abierta. Hugo la miró en silencio durante unos largos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Su rostro, normalmente tan tranquilo, ahora estaba cargado de una mezcla de sorpresa y dolor. «Sofía, ¿qué me estás diciendo?», preguntó, su voz cargada de incredulidad. «No sé qué hacer», admitió ella. «Amo lo que tenemos, pero al mismo tiempo, no puedo negar lo que siento por esta otra persona. Estoy tan perdida, Hugo». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras hablaba, y Hugo, visiblemente afectado, apartó la mirada. El silencio que siguió fue insoportable. Sofía deseaba que Hugo dijera algo, cualquier cosa, pero él permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, se levantó y se fue a la habitación sin decir una palabra, dejando a Sofía sentada en el sofá, enfrentándose a las consecuencias de su sinceridad. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó en el sofá, abrazada a una almohada, llorando en silencio mientras los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. ¿Había hecho lo correcto al decirle a Hugo la verdad? ¿O debería haber mantenido sus sentimientos en secreto para evitarle el dolor? La culpa la devoraba, pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir mintiendo. A la mañana siguiente, Hugo salió temprano de casa sin decir una palabra. El silencio entre ellos era doloroso, y Sofía no podía soportarlo. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero su corazón estaba dividido. Decidió que esa tarde hablaría con Álvaro,
necesitaba resolver las cosas de una vez por todas. Cuando llegó al parque, encontró a Álvaro esperando como siempre. Al verla, él supo que algo había cambiado. «Le conté a Hugo», dijo Sofía, su voz temblorosa. «Le conté todo, y ahora, no sé qué hacer». Álvaro la miró en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento sería insuficiente. «Sofía», comenzó Álvaro, con la voz calmada pero cargada de emoción, «yo no quiero ser el motivo de tu dolor, pero tampoco puedo ignorar lo que siento por ti. No puedo pedirte que elijas, pero tampoco puedo seguir así. Necesito saber si esto entre nosotros es real o si es solo un sueño que nunca podrá hacerse realidad». Las palabras de Álvaro resonaron en el corazón de Sofía. Sabía que lo que sentía por él no era un capricho pasajero, pero también sabía que su vida con Hugo era importante para ella. Estaba atrapada entre dos mundos, y no sabía cuál de ellos era el verdadero. El sol comenzaba a ponerse mientras Sofía se daba cuenta de que la única persona que podía resolver este conflicto era ella misma. Sofía regresó a su casa después de su encuentro con Álvaro, pero el peso de la incertidumbre seguía aplastando su corazón. Al abrir la puerta, la ausencia de Hugo la recibió con una frialdad que nunca había sentido. Desde que había confesado sus sentimientos, todo había cambiado. Él ya no estaba allí, y la falta de su presencia habitual la hacía sentir más perdida que nunca. Sabía que las decisiones que tomara no solo afectaban su vida, sino también la de Hugo y la de Álvaro, lo que la consumía aún más. Durante los días siguientes, el silencio entre ella y Hugo se hizo insoportable. Aunque compartían la misma casa, ya no eran los mismos. Se evitaban, hablaban solo lo necesario, y los momentos de complicidad que antes habían sido su refugio, ahora se sentían como recuerdos lejanos. Sofía intentaba mantener su rutina diaria, pero sus pensamientos siempre volvían a la tormenta emocional que la mantenía en vilo. Mientras tanto, Álvaro también comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Aunque había intentado ser paciente y comprensivo, la espera de una respuesta clara por parte de Sofía empezaba a desgastarlo. Él estaba completamente enamorado de ella, pero cada vez le resultaba más difícil mantener la esperanza de que Sofía tomara una decisión que le favoreciera. A veces, se preguntaba si había sido un error confesarle sus sentimientos. Una tarde, mientras Sofía trataba de concentrarse en su trabajo, recibió un mensaje de Hugo: «Necesitamos hablar». Su corazón se detuvo por un momento al leer esas palabras. Sabía que este era el momento en que todo saldría a la luz, que Hugo había tenido tiempo suficiente para reflexionar. ¿Qué le diría? ¿Estaría listo para dejarla ir? ¿O tal vez, estaba dispuesto a luchar por su relación? Las respuestas la asustaban, pero ya no podía huir de la verdad. Esa noche, ambos se sentaron en el mismo sofá donde días antes ella había confesado sus sentimientos por Álvaro. Pero esta vez, el ambiente era completamente diferente. Hugo parecía más tranquilo, pero había una tensión palpable en el aire. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a la realidad de su situación. El silencio se prolongó, cada uno esperando que el otro dijera las palabras que pondrían fin a todo, o que tal vez lo salvarían. Hugo fue el primero en hablar. «Sofía, he pensado mucho sobre lo que dijiste», comenzó con voz grave. «Y me duele, claro que me duele, pero no podemos seguir viviendo así. No podemos fingir que todo está bien cuando no lo está». Sofía, con el corazón en la garganta, lo escuchaba atentamente. No sabía qué esperar de esta conversación, pero sus palabras le hicieron sentir un nudo en el estómago. Él hizo una pausa, mirando fijamente el suelo como si buscara las palabras adecuadas. «Siempre supe que nuestra relación tenía altibajos, pero nunca pensé que llegaría a esto. Yo te amo, Sofía, y quiero que seas feliz, pero también merezco saber la verdad». Sus palabras resonaron en el silencio de la sala. Sofía sintió las lágrimas formarse en sus ojos, pero se mantuvo en silencio, dándole espacio para continuar. Hugo levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «Si me dices que realmente lo amas, que quieres estar con él, te dejaré ir. Pero si hay algo en ti que todavía me ama, quiero luchar por esto. Quiero luchar por nosotros». La voz de Hugo temblaba, y Sofía sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Nunca había visto a Hugo tan vulnerable, y en ese momento, se dio cuenta de lo mucho que lo había lastimado. «Lo siento, Hugo. De verdad lo siento», susurró Sofía, sin poder contener más las lágrimas. «No quise lastimarte, pero estoy tan confundida. No sé qué hacer». Hugo se acercó lentamente y le tomó la mano, un gesto que había sido tan familiar y reconfortante en el pasado, pero que ahora solo aumentaba su angustia.
No quiero que tomes una decisión apresurada, pero tampoco podemos seguir así. Ambos merecemos claridad. La conversación terminó con un silencio pesado. No hubo conclusiones, solo más preguntas. Ambos sabían que este no era el final, pero sí un punto crucial en su relación. Ahora, el siguiente movimiento de Sofía determinaría no solo el futuro de su relación con Hugo, sino también su vida entera. Después de la desgarradora conversación con Hugo, Sofía necesitaba escapar. Decidió dar un paseo nocturno para despejar su mente. Las calles estaban vacías y el aire frío le golpeaba el rostro, pero no importaba. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad que intentaba evitar. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarse a sus sentimientos, pero la incertidumbre la devoraba. Se detuvo frente a un café, uno que solía frecuentar con Hugo en tiempos mejores. Allí, en una de las mesas del rincón, había compartido risas, confidencias y sueños con él. Ahora, todo eso parecía pertenecer a una vida que ya no le correspondía. Mientras contemplaba el lugar a través del cristal, su teléfono vibró en su bolsillo. Era Álvaro. «Podemos vernos», leía el mensaje. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que, aunque no quisiera enfrentarlo, también tenía que hablar con Álvaro. Se dirigió al lugar acordado, un parque tranquilo donde solían encontrarse. Álvaro la esperaba sentado en un banco, con una expresión seria. Cuando la vio llegar, se levantó y se acercó a ella. «Sabía que vendrías», dijo con una media sonrisa, aunque su voz estaba cargada de tensión. Sofía no sabía por dónde empezar, pero las palabras salieron de su boca antes de poder detenerlas. Álvaro la observaba con intensidad mientras Sofía se acercaba lentamente al banco del parque. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el rostro tenso de Álvaro, que parecía estar esperando una respuesta definitiva. El silencio entre ellos se hizo palpable, ambos sabían que esta conversación cambiaría el curso de sus vidas. Sofía se sentó a su lado, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. «Álvaro, no sé cómo empezar», murmuró Sofía, evitando su mirada. «Estos días han sido una tormenta de emociones. No quiero hacer daño a nadie, pero estoy atrapada entre lo que siento y lo que debería hacer». Álvaro, con su característica calma, asintió lentamente, dándole espacio para hablar. «No quiero presionarte, Sofía. Pero necesito saber la verdad. Necesito saber si hay una oportunidad para nosotros». Las palabras de Álvaro resonaron en el aire, llenando el vacío entre ellos. Sofía sintió su corazón acelerarse, sabiendo que estaba al borde de una decisión irreversible. Por un lado, estaba Hugo, su pareja de tantos años, con quien había construido una vida. Pero por otro lado, estaba Álvaro, alguien que había reavivado emociones que creía dormidas. ¿Cómo podía elegir entre la estabilidad y la pasión? «Te quiero, Álvaro», admitió Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Pero no sé si puedo dejar todo atrás. No es solo Hugo, es mi vida, mi pasado». Álvaro bajó la cabeza, procesando sus palabras. Sabía que Sofía estaba siendo honesta, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. «Entiendo», respondió después de un largo silencio. «Pero también debes pensar en ti, en lo que realmente te hace feliz». Esa noche, Sofía regresó a casa sintiéndose aún más confundida que antes. La conversación con Álvaro había sido honesta, pero también le había dejado un vacío. Se dio cuenta de que no se trataba solo de elegir entre dos hombres, sino de encontrar su propio camino, su propia felicidad. Se sentó en la oscuridad de su sala, con la mirada perdida en el techo, reflexionando sobre el dilema que enfrentaba. Hugo, mientras tanto, había notado su ausencia y decidió darle espacio. Sabía que Sofía estaba luchando con sus sentimientos y no quería presionarla más de lo necesario. Pero en su interior, sentía que el tiempo se agotaba, y que si no hacía algo pronto, podría perderla para siempre. Se dio cuenta de que también tenía que reflexionar sobre lo que realmente quería en la relación. Los días pasaron, y aunque Sofía trataba de seguir con su vida cotidiana, no podía escapar de las emociones que la abrumaban. Finalmente, después de una semana de silencio, decidió que era hora de tomar una decisión. No podía seguir viviendo en un estado de limbo emocional, dividiendo su corazón entre dos personas. Necesitaba claridad, tanto para ella como para ellos. Llamó a Hugo una tarde y le pidió que se encontraran en el café donde solían ir cuando empezaron a salir. Hugo, aunque nervioso, aceptó la invitación. Sabía que este sería un momento decisivo, y estaba dispuesto a escuchar lo que Sofía tenía que decir. Mientras caminaba hacia el café, sentía una mezcla de esperanza y miedo. No sabía qué esperar, pero sabía que necesitaba respuestas.
Sofía llegó al café antes que Hugo y se sentó en una de las mesas del fondo, como solían hacerlo en el pasado. El lugar estaba casi vacío, lo que le dio un poco de tranquilidad. Se sentía nerviosa, pero también aliviada de que finalmente iba a enfrentar la situación. Cuando Hugo entró por la puerta, su corazón dio un vuelco. Lo había amado tanto, y en ese momento se dio cuenta de cuánto le dolía la idea de perderlo. Hugo se sentó frente a ella, con una expresión serena, pero sus ojos reflejaban la incertidumbre que sentía. «Gracias por venir», dijo Sofía, intentando sonar tranquila. Hugo asintió, esperando que continuara. «He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado. Sobre nosotros, sobre Álvaro, sobre lo que quiero en la vida», comenzó, mientras jugueteaba nerviosamente con su taza de café. Hugo la miraba fijamente, tratando de no interrumpir. «Sé que he cometido errores, y sé que te he lastimado», continuó Sofía, «pero he llegado a una conclusión. No puedo seguir dividiendo mi corazón. Quiero ser honesta contigo, porque lo mereces. He decidido que, aunque te amo, no puedo continuar con esta relación. He cambiado, Hugo, y siento que ambos necesitamos encontrar nuestras propias vidas por separado». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Hugo cerró los ojos por un momento, asimilando la decisión de Sofía. Aunque era doloroso, sabía que ella estaba siendo sincera y que no había marcha atrás. «Entiendo», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Solo quiero que seas feliz, Sofía. Y si esto es lo que necesitas, entonces, te dejo ir». Después de su conversación con Hugo, Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero también sabía que no sería fácil avanzar. Dejó el café con lágrimas en los ojos, consciente de que había cerrado un capítulo importante de su vida. Pero también sabía que ahora tenía la oportunidad de comenzar de nuevo, de buscar su propia felicidad sin el peso de las expectativas ajenas. Esa misma noche, Sofía llamó a Álvaro para contarle lo sucedido. Quería ser honesta con él también, y aunque aún no estaba lista para comenzar una nueva relación, sentía que debía saber que había cerrado un ciclo con Hugo. Álvaro, al escuchar la noticia, sintió una mezcla de alegría y preocupación. Sabía que Sofía necesitaba tiempo para sanar, pero también sabía que su relación con ella no sería fácil. «Gracias por confiar en mí, Sofía», dijo Álvaro al final de la conversación. «Estoy aquí para ti, no importa cuánto tiempo necesites». Sofía sonrió, agradecida por su comprensión. Sabía que su vida no sería fácil a partir de ese momento, pero también sabía que había tomado el primer paso hacia la libertad emocional. Y con Álvaro a su lado, tenía la esperanza de que, con el tiempo, podría encontrar el amor de nuevo. La vida de Sofía había cambiado drásticamente en pocas semanas, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Había cerrado un capítulo doloroso, pero también había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Con la luna brillando sobre su cabeza, Sofía miró hacia el cielo, sabiendo que, aunque el camino sería incierto, finalmente estaba lista para comenzar de nuevo. Sofía había esperado que tras su conversación con Hugo, las emociones comenzaran a calmarse, pero la realidad era otra. Aunque la liberación emocional era palpable, la incertidumbre sobre su futuro la mantenía inquieta. Su vida, que durante tanto tiempo había estado estructurada y segura, ahora se sentía como un libro en blanco esperando ser escrito. No podía evitar sentir el vértigo de lo desconocido. Esa noche, tras colgar con Álvaro, Sofía decidió salir a caminar por el parque cercano a su casa. El aire fresco de la noche parecía ayudar a despejar su mente, pero cada paso que daba también le recordaba lo mucho que había cambiado su vida en las últimas semanas. ¿Había hecho lo correcto?, se preguntaba constantemente. Aunque sabía que el capítulo con Hugo había llegado a su fin, temía lo que el futuro le depararía. Mientras se perdía en sus pensamientos, una sombra familiar apareció entre los árboles del parque. Era Álvaro, quien, preocupado por su bienestar, había decidido buscarla. «No tienes que estar sola en esto, Sofía», dijo suavemente mientras se acercaba. Su presencia, cálida y reconfortante, hizo que las lágrimas comenzaran a brotar de los ojos de Sofía. «No es fácil», admitió ella, «pero sé que era necesario». Álvaro la abrazó, dejando que liberara todo el dolor acumulado. Sofía se sentía pequeña y vulnerable en sus brazos, pero también supo, en ese instante, que no estaba sola. Aunque el futuro seguía siendo incierto, tener a alguien dispuesto a caminar junto a ella hacía la carga más ligera. «Vamos a superarlo juntos», prometió Álvaro, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que esas palabras eran reales. Los días que siguieron fueron complicados para Sofía. Aunque ya había hablado con Hugo y aclarado su situación con Álvaro,
adaptarse a su nueva realidad no fue fácil. La vida sin la rutina con Hugo, que había sido su compañero durante años, le resultaba extraña. Sin embargo, poco a poco comenzó a darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control total sobre su propio destino. Se enfocó en su trabajo como vendedora en la tienda de lujo, encontrando en ello una distracción a sus pensamientos. Las interacciones con los clientes, el bullicio del día a día, todo ello le permitía apartar sus emociones durante algunas horas. Pero al final de cada jornada, el peso de su decisión volvía con fuerza. Las noches eran especialmente duras, pues los recuerdos de su vida con Hugo seguían invadiendo sus pensamientos. Álvaro, por su parte, intentaba estar presente sin ser invasivo. Sabía que Sofía necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba viviendo. A pesar de sus propios sentimientos, comprendía que no debía apresurarla. Sin embargo, la relación entre ellos seguía avanzando de manera natural. Compartían momentos sencillos, como cenas o caminatas, que poco a poco fueron afianzando su conexión. Un día, mientras caminaban por la playa al atardecer, Sofía decidió romper el silencio. «A veces me siento culpable por sentirme bien contigo tan pronto», confesó. Álvaro la miró con ternura y respondió: «No deberías sentirte así. Todos merecemos ser felices, y si hemos encontrado algo bueno en medio del caos, no tiene nada de malo». Sofía sonrió, sintiendo que, poco a poco, sus heridas comenzaban a sanar. Sin embargo, la tranquilidad que ambos empezaban a construir pronto se vería amenazada por el pasado. Hugo, quien había decidido distanciarse para darle espacio a Sofía, no había desaparecido por completo. Un día, mientras ella trabajaba en la tienda, él apareció inesperadamente. Su rostro mostraba una mezcla de nostalgia y desesperación, como si no hubiera logrado aceptar del todo la ruptura. «Necesito hablar contigo», dijo Hugo, mientras Sofía lo observaba con sorpresa. Aunque no quería confrontarlo en ese momento, sabía que no podía seguir evitándolo. Le pidió que esperara hasta que terminara su turno, y luego salieron a un café cercano para hablar. La tensión en el ambiente era palpable. «Sé que cometí errores», comenzó Hugo. «Y sé que tomaste tu decisión. Pero no puedo dejar de pensar en lo que tuvimos, en lo que podríamos haber sido. ¿Realmente estás segura de que esto es lo que quieres?». Las palabras de Hugo eran un eco de sus propios pensamientos, aquellos que habían rondado su mente durante semanas. Pero esta vez, Sofía estaba más clara. «Lo siento, Hugo. No fue fácil para mí tampoco, pero creo que este es el camino correcto para ambos. Necesitamos seguir adelante, por separado», respondió con firmeza. Hugo la miró, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Se levantó, dejó dinero en la mesa para pagar el café, y antes de irse, le dijo: «Espero que encuentres lo que buscas, Sofía. Te lo mereces». Mientras veía a Hugo alejarse, Sofía sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que, aunque el adiós definitivo era doloroso, también era necesario para que ambos pudieran seguir adelante. Después del encuentro con Hugo, Sofía se sentía más ligera, como si finalmente hubiera cerrado el capítulo de su vida con él. Aunque el proceso había sido doloroso, estaba lista para empezar de nuevo. Y Álvaro, que había sido su apoyo constante durante ese tiempo, estaba dispuesto a caminar junto a ella en esta nueva etapa. Una noche, mientras cenaban en su restaurante favorito, Álvaro tomó la mano de Sofía y, con una sonrisa, le dijo: «Hemos pasado por mucho, pero creo que estamos listos para comenzar de verdad. ¿Te parece si dejamos atrás todo lo que nos ha pesado y simplemente nos concentramos en lo que viene?». Sofía, con los ojos llenos de emoción, asintió. A partir de ese momento, comenzaron a planificar una vida juntos. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero ambos estaban decididos a enfrentarlo de la mano. Las heridas del pasado aún dolían, pero cada día que pasaba, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Con el tiempo, Sofía y Álvaro lograron construir una relación sólida, basada en el respeto y el amor mutuo. Los recuerdos del pasado no se desvanecieron por completo, pero ambos aprendieron a convivir con ellos sin dejar que definieran su presente. Juntos, enfrentaron los desafíos que la vida les presentó, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y celebrando juntos los momentos felices. Sofía, que había aprendido a conocerse mejor a lo largo de ese proceso, también descubrió que su amor por Álvaro no solo estaba basado en la pasión del principio, sino en una conexión mucho más profunda. Y Álvaro, por su parte, supo que había encontrado a alguien con quien compartir su vida de manera auténtica y sincera. El futuro seguía siendo incierto, como siempre lo es, pero lo enfrentaban con confianza, sabiendo que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier obstáculo.